Me siento feliz y honrado de estar esta mañana con ustedes aquí y espero que hoy podamos compartir un rato. Quiero decirle algo, tengo certeza de que Dios quiere hablarle a su corazón esta mañana. ¿Cuántos saben esto? ¿Usted sabe que está ahí porque Dios ha planeado algo para usted esta mañana? Y yo quiero invitarlo y quiero invitarla a que, a pesar de mis limitaciones, podamos recibir lo que el Señor quiera hablarle esta mañana. Y quiero enseñarles un árbol. Hay un debate si es árbol o es arbusto. Puede ser que sea un arbusto. Veamos esta imagen. Este es lo que conocemos como un árbol de olivo. Y los árboles de olivo tienen ciertas características. El árbol de olivo tiene la capacidad de echar raíces en un lugar árido. Es un arbusto que ha sobrevivido a climas extremos, a zonas áridas, como dije, y de hecho inclusive se le conoce como un arbusto de raíz de tierra seca. También tiene algunas otras características. Por ejemplo, vean su tallo. Es un tallo así como retorcido, ¿verdad? Que va creciendo por la misericordia del Señor Jesús. Tal vez no es un tallo así hermoso, como que de repente en una época seguro se quiebra, se cae, se vuelve a levantar y ahí él va creciendo poco a poco. Y este árbol también produce las olivas o las aceitunas, que también se le puede llamar, que no son comestibles esas. Y de hecho, ahora que Mónica dijo aleluya ante las aceitunas, es vacilón porque las aceitunas son como muy pasionales, o las aman o las odian. ¿Cuántos le encantan las aceitunas? ¿Y cuántos no soportan las aceitunas? ¿Ve? 50 y 50. Ahora al final vamos a orar por los que no les gustan. Este árbol de aceitunas tiene una forma muy particular de cómo se cosecha. Y la forma como se cosechan estos frutos es una vieja técnica que algunos hasta el día de hoy hemos utilizado. ¿Cuántos se acuerdan los televisores que teníamos de cajón? ¿Sí? Cuando la señal no entraba, ¿qué le hacíamos? Decía mi abuela, lo aporreamos, un porrazo. Veamos lo siguiente, las aceitunas se cosechan azotándolas, lo agarran a garrotazos del pobre árbol, tras de que no es muy lindo, y le empiezan a dar garrote y garrote y garrote. Vean la siguiente imagen, vean, ponen esas telas abajo del olivo, y ahí van cayendo todas las aceitunitas, y usted lo agarra hasta que él no quede seco, sin ninguna, usted le sigue dando a garrote limpio. Algunos crecimos así, porque los papás querían sacarnos fruto también, ¿verdad? Pero bueno, exacto, a algunos no les salió fruto por más que les dieron, pero bueno. Es una técnica que hasta el día de hoy se utiliza, pero no se la recomiendo. Ya los nuevos hijos, los nuevos niños, las nuevas generaciones, creo que tienen la bendición de que buscamos los papás otras técnicas, ¿verdad? Pero si lo hacemos, ¿verdad? Con el celular, ¿cuántos no le hemos dado un poco más duro al enter de la computadora cuando no quiere funcionar? Bueno, el porrazo o el azote. Luego de que se recogen este fruto, se lleva a un molino. Veamos el molino. Y ahí se procesa todo este fruto hasta que se hace como una pasta, se hace como una masa ahí. Y esta masa se toma y se pone, para explicarle en buen tico, más o menos como en unos individuales de mimbre, no son de mimbre, pero son parecidos a los individuales de mimbre, que son redondos, y se llevan a algo que se llama una prensa de olivos. Esa es la prensa de olivos. Y ahí se le imprime toda la presión que se pueda. Inclusive vi otras imágenes donde había una vara larga o un palo largo y una persona se sentaba en el otro extremo para imprimirle toda la fuerza que se pudiera. Y es cuando está en esta alta presión que entonces el bendito
y delicioso aceite de oliva empieza a extraerse de esta masa. Y ahí, como vemos en la imagen de la derecha, se recoge este aceite de oliva. La primera pasada por esta prensa es donde hablamos del aceite extra virgen, y luego de esto se vuelve a pasar algunas otras veces y ya empieza el aceite virgen, y ya ahora hay toda una industrialización para otros tipos de aceites de oliva. Pero quiero contarle algo más. No es que me vaya a poner un negocio multinivel de venta de aceite, pero quiero contarles los beneficios del aceite de oliva también, aunque al final podemos hacer un negocio, de repente. Algunos beneficios que tiene el aceite de oliva: controla el colesterol, disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, alivia o es un aliado, contra la diabetes, alivia dolores, tiene propiedades anticancerígenas, puede prevenir el deterioro mental, humecta la piel, y unido con vino es un cicatrizante de heridas. Cuando el buen samaritano se encuentra aquel hombre herido, una de las cosas que hacen es que ponen aceite de oliva con vino para poder cicatrizar las heridas. ¿A cuánto les gusta el aceite de oliva? Yo lo amo, lo disfruto un montón en un montón de comidas. Y con este proceso en mente, solamente quisiera iniciar esta mañana leyendo para ustedes Isaías 53, del 1 al 6. Dice, y es interesante porque tal vez no siempre hemos entendido o pensado en esto como una semejanza, o que podríamos estar hablando de una profecía de Jesús que de repente tiene una referencia a un árbol de olivo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, porque evidentemente no es un árbol maderable, no es un árbol como un cedro, como un roble elegante, del cual podamos hacer cosas preciosas. Y le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo, oiga esto, y el castigo de la paz fue sobre él, como una prensa, sobre él, el castigo de su paz y de la mía, para que usted y yo pudiéramos tener paz. Hubo una prensa encima de él, y por su llaga, lo que salió después de haber sido prensado, por esto nosotros hemos sido curados. Qué interesante poder pensarlo en estos términos. Qué interesante poder pensar en esos términos, y de repente que Isaías estuviera pensando en alguna alegoría a algún proceso que ellos conocían. Pero lo más interesante de esto es que esta profecía tenía que cumplirse. Como decía Mónica la semana pasada, es un buen tiempo para revisar, recordar, estudiar profecías mesiánicas. Y eso tenía que cumplirse. Y en uno de los lugares donde empezamos a ver cumplida esta profecía es en el huerto del Getsemaní, como dice ahí. Y hoy vamos a estar hablando en el camino a la cruz, el camino a
Getsemaní. Y para eso ahora sí voy a invitarlo a que me acompañe a Mateo 26, 36 al 46. Y vamos a ir leyendo ese texto todos juntos. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada hasta el punto, tanta tristeza hasta el punto de la muerte, y quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego volvió a los discípulos y se encontró dormidos, y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Versículo 41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y luego se acercó a los discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense y vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y esto es palabra de Dios. Nos encontramos con Jesús en el camino hacia la cruz. Estamos estudiando tal vez los últimos días de Jesús caminando hacia la cruz, y sobre todo en esta serie hemos estado hablando cuando Jesús estuvo en el monte, donde hubo una transfiguración, donde Pedro se sintió tan cómodo que dijo: Señor, quedémonos aquí, olvidémonos del mundo. Pero Jesús le recordó que era necesario bajar, porque el llamado estaba en los necesitados. Y luego de esto Mónica nos habló del camino a Jerusalén y cómo tenemos que conocer a un Dios de procesos. Pero este camino de Jerusalén a Jerusalén fue un camino glorioso, lleno de personas vitoreándolo a Él, dando gloria a Dios porque estaba llegando. Y hoy nos encontramos en Getsemaní. Getsemaní está, y veamos esta imagen, está frente al templo de Jerusalén. Está en el lado este. La vista que ven a mano derecha es una vista del Monte de los Olivos, digamos, hacia la ciudad de Jerusalén. Y veamos la siguiente. Y ahí vemos también una vista igual desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Entonces es como una ciudad que está aquí, hay como un valle, y luego sube todo un monte donde están esos olivos. Y eso es Getsemaní. ¿A cuánto les gusta la palabra Getsemaní? Suena linda, ¿verdad? El huerto de Getsemaní. ¿Suena bonita? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero quiero decirle, ¿usted sabe qué significa Getsemaní? ¿Y por qué se llama el huerto de Getsemaní en medio del monte de los olivos? Getsemaní significa prensa de olivo. Tal vez ya no suena tan bonito como: ay, vamos al jardín de Getsemaní. ¿Y por qué una prensa de olivo? Porque como estaban los olivos ahí mismo tenían que apoyar los árboles, coger esas aceitunas y llevarlas a la prensa del olivo. Getsemaní era decir, vamos al jardín de la prensa del olivo, o también se le puede llamar el sitio donde es prensado el olivo. Y yo quiero que entonces usted ponga un poco de atención a qué estaba pasando en el corazón de Jesús. Jesús conocía el plan perfecto de Dios, sabía todo lo que iba a pasar, y llega al jardín de Getsemaní, donde sabía que su corazón
iba a ser comprimido, donde sabía que su corazón iba a ser prensado por usted y por mí. Y por eso la urgencia de Jesús de que gente lo acompañara y velara en oración, porque él entendía lo que estaba pasando. El jardín del Getsemaní no era solamente un lugar turístico, ay qué lindo, no, era un lugar donde él sabía lo que pasaba, conocía de repente, y puede ser que tuviera la profecía de Isaías 53 en su mente, y sabía que él era ese que debía ser prensado para que por sus llagas fuéramos usted y yo sanados. En este contexto se encuentra él. Pero ¿qué es el Getsemaní entonces para nosotros también? El Getsemaní puede ser ese lugar, ese momento en la vida que sabemos que tenemos que pasar. Un lugar donde sabemos que no hay nadie más que pueda pasarlo por nosotros. Un momento donde solamente tomándonos del Señor podamos tener una respuesta. El Getsemaní puede ser un dictamen médico en tu vida, una realidad. El Getsemaní puede ser una quiebra en tu vida. El Getsemaní puede ser una ruptura relacional. El Getsemaní puede ser una noticia inesperada. Hace como un mes y medio hubo una noticia que leí que ni siquiera me gustaba comentarla porque cargaba mi corazón. Y un día hablé con Mónica. Una familia en un condominio, bien, una familia con recursos, con buenos trabajos, con buena seguridad, con todo lo que podían tener. Un día en la mañana, el padre echa el carro para atrás y termina con la vida de su hijo de 1 año y medio. Y esto fue un momento doloroso. Yo le contaba a Mónica que yo no conozco esa familia, pero tenía una necesidad de estar orando, porque ¿cómo afrontamos cosas como estas? En momentos en la vida donde queremos solamente apretar control Z, ¿verdad? Queremos decir, santo, que Señor, devuélvame 1 minuto para hacer las cosas diferentes. Y en el Getsemaní son lugares donde simplemente sabemos que vamos a tener que pasar por algo doloroso, por algo complicado. Y si usted no ha pasado por Getsemaní, quiero decirle, en algún momento le tocará pasar. Y si usted está pasando por Getsemaní, hoy yo quiero compartir con usted cómo podemos pasar por Getsemaní. Pero lo que quiero decirles es que todos seamos como seamos, tengamos el estudio o no el estudio, las condiciones o no las condiciones, en algún momento de la vida nos tocará pasar por un momento que solamente nosotros podemos pasar. Y hoy quiero compartir con ustedes 4 puntos de cómo podemos transitar por medio de un jardín como este y salir victoriosos. Amén. ¿Me quiere acompañar entonces en eso? Bueno, vamos entonces a leer un poco lo que vemos en el texto. El primer punto que quiero compartir es cuando pasamos por Getsemaní, cuando estamos en un momento como el Getsemaní, necesitamos buscar a Dios a solas. Dice Mateo 26, 36, en el 36 dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: siéntense aquí, que voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y lo primero que quiero es que pensemos un poco en el proceso de Jesús. Jesús es este Jesús que está en ese momento ahí, es el mismo Jesús que había multiplicado ante miles de personas los panes y los peces. Es el hombre que había caminado sobre el agua. Es el hombre que multitudes lo seguían y casi que querían tomarlo en hombros y ponerlo
de rey. Es el hombre que hace unos días había entrado montado en un burro y todos lo aclamaban. Es el hombre que hace unos días había estado en el monte y había tenido una transfiguración con hombres del Antiguo Testamento. Pero él sabe el momento al que va a ir y toma dos decisiones. En primer lugar, le dice a sus discípulos: quédense aquí en la puerta, cuidando. Y se lleva a 3 más cercanos con él y se los lleva donde él va a estar. Pero aún así, a estos 3, dice, vea como dice el versículo 39 en la traducción del lenguaje actual: y Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de ese sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús había decidido estar lejos. Jesús había decidido estar lejos de la multitud, había decidido estar lejos de los discípulos y había decidido estar lejos de sus más cercanos para estar a solas con el Señor. Y este es un primer punto que necesitamos guardar en nuestro corazón. ¿Cuántas veces en medio de nuestras angustias buscamos la respuesta en medio de lo que todo este mundo provee? En medio de lo que sentimos que podría respondernos a nosotros, en medio de una respuesta financiera, en medio de 5 respuestas de un médico o de diferentes médicos. Pero muchas veces o algunas veces en nuestra vida necesitamos alejarnos de todo para estar a solas con Dios. Yo aquí no quiero preguntar si usted hace su devocional matutino o no, porque no somos la escuela de la vida infantil, que por cierto dan premios. Ahí. Yo no quiero hacer esa pregunta. Lo que quiero preguntarle es: ¿hace cuánto tiempo no derramas tu corazón delante de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no sacas espacio para estar realmente a solas con el único que te puede entender, con el único que puede actuar y con el único que puede hacer algo en tu vida? Jesús entendió que no eran los discípulos, que no era la multitud, que no era nadie más que estar arrodillado. Es más, inclusive Él se llevó a sus 3 más cercanos y pudo haber dicho: oye, ahora sí, hagamos oración, círculo, agarrémonos de las manos y oremos. Sabemos que estamos en Getsemaní cuando enfrentamos una situación que no puede ser resuelta por nada ni nadie más que el Señor. Ese es el mejor lugar donde podemos estar, porque ahí el Señor actuará y ahí lo conoceremos y lo veremos a nuestro favor. Primera de Samuel 1, del 1 al 18 nos cuenta la historia de Ana, la mamá de Samuel. La otra mamá de Samuel es Erika, mi esposa. Son 2 Samueles, pero ese es el de la Biblia. Y nos cuenta esta historia de una mujer, de un hombre que está casado con 2 mujeres. Una había tenido hijos y la otra no. Y la mujer que había tenido hijos siempre le hacía bullying a la otra porque no tenía hijos, porque no podía tener hijos, y se burlaba de ella. Y en un momento Ana decide ir al templo y derrama su corazón delante de Dios. E inclusive el mismo sacerdote piensa que está borracha y primero trata de reprenderla. Es curioso porque en aquella época el contacto con Dios casi siempre era a través de los sacerdotes, ¿verdad? Uno iba donde el sacerdote y le pedía: necesito que hagas esto conmigo. Pero me sorprende que Ana, viviendo en un Getsemaní, en una amargura profunda en su corazón, decide saltarse todos los protocolos y ir directamente al corazón del Padre y derramar su corazón delante del único que puede actuar a su favor. La pregunta es: ¿cómo estás actuando en tus necesidades? ¿Cuántas veces necesitamos alejarnos
de lo que creemos que será la solución. ¿Verdad? A veces andamos persiguiendo a un pastor, a un consejero, y no se ha logrado cuadrar la reunión porque sentimos que de ahí vendrá nuestro socorro. Y tal vez Dios tiene algo en intimidad con Él para hacer en tu vida. Amén. Yo no quiero aquí hacer un sondeo, porque ya hice el sondeo de las olivas y no fue mal. No, fue bien, 50 y 50. Yo no quiero hacer un sondeo de aquí, de cuántos de los que estamos rendimos nuestro corazón angustiado delante del Señor verdaderamente. Pero si no lo estás haciendo, ese es el lugar donde deberías estar invirtiendo tus horas. Porque cuando estamos en un Getsemaní, necesitamos buscar estar a solas con el Señor. Entonces, ¿de qué cosas tenemos que alejarnos hoy? Y yo quiero que usted se sitúe en su vida. No quiero que se sitúe en la vida de otro, quiero que se sitúe en su vida. ¿Qué cosas está viviendo usted en su trabajo, en su empresa, en su casa? Que tal vez ha estado esperando que la respuesta venga por medios que usted creyó que ese era el lugar donde iba a tener una respuesta. Y has estado esperando que el Señor haga algo, te diga algo por medio de alguien, o simplemente sucedan cosas. Y tal vez no has hecho como dice la palabra de Dios. Cuando busques al Señor, entra en tu habitación, cierra la puerta. Eso es un llamado, para que volvamos a encontrarnos cara a cara con el Señor, porque es ahí donde podemos poner con toda seguridad nuestras necesidades, de qué cosas necesitamos alejarnos hoy y correr a la presencia de Dios, incluso de los que más podríamos confiar, porque Jesús estaba con 3 personas que estoy seguro que Él sabía que lo amaban. Si Pedro hace unos días le acaba de decir, hagamos aquí un apartamento y nos quedamos a vivir en este monte, ¿cuánto no amaba Pedro a Jesús? Pero la respuesta a la paz del corazón de Jesús no venía de los discípulos, venía de encontrarse cara a cara con el Señor. El versículo 41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y esto es un punto interesante, porque cuando estamos en Getsemaní tendremos gente que nos ama alrededor, ¿verdad? Siempre que estamos en problemas tenemos gente que nos ama alrededor, personas que tendrán buenas intenciones, pero que de una u otra forma nos defraudarán. ¿Cuántas personas he conocido que en un momento de angustia han decidido dejarlo todo porque ese pastor nunca me devolvió la llamada, porque nunca me contestó a la hora que yo lo llamé, porque lo que yo esperaba que me dijeran esa noche de oración y sanidad, no me lo dijeron? Solamente Dios va a satisfacer tu necesidad. Todos los demás, Don Marvin, Don Carlos, Mónica, Mike, yo, tal vez somos el equipo pastoral de la iglesia, vamos a fallarles. Yo más que todos, pero con amor, les voy a fallar con amor. Pero Dios no nos fallará. Dios no nos fallará. ¿Y cuántas veces nosotros inclusive dejamos todo? Yo me imagino siendo Jesús, llevando esta angustia, estando en la prensa del olivo y sintiendo todo esto encima, y ver a mis mejores amigos ahí durmiendo. Yo digo, no, ¿cuál? O sea, si esta es la mejor representación por los cuales yo voy a morir, mejor no muero. O sea, no se lo merecen, decía aquel anuncio de Zuko, no de Tan, era. No se lo merecen. A veces lo que nos rodea nos va a defraudar. Pero vean esta frase: el perdón y no guardar rencor son una señal de vida cristiana. Cuando estemos pasando por un momento de dolor, naturalmente vamos a buscar en quién poner ese dolor. Y yo veo a Ale, como ese día no me saludó, enfoco todo mi dolor y mi odio a él. Y estás canalizando mal el momento doloroso.
porque lo que el Señor dice es que pongamos nuestro corazón en Él. Entonces sí, en el Getsemaní va a haber gente que no va a actuar como queremos, nos va a fallar, no va a ser la respuesta que esperamos, y no es el momento de ponernos a pelear con otros, sino de perdonar. Me encanta porque Jesús les dice, velen, y Jesús entendió que hay dos elementos, la carne y el espíritu, y les dice la carne, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos, cuando estamos en Getsemaní, enfocarnos en quién puede solucionar mi necesidad y ir a Él, porque es ahí donde vamos a tener respuesta. Amén. Vea, Segunda de Reyes 4, 19, 26, otra historia que le cuento rápidamente. Una mujer tsunamita que tampoco puede tener hijos, y esta mujer, un año antes llega el profeta Eliseo y le dice, en un año tendrás un bebé. Y ella le dice, no se burle de mí, porque esto es un tema, como que ahora lo diríamos, esto es un tema sensible para mí, no me des profecías. Se la da y tiene el hijo. Y crece este niño. Y cuando ya está a mediana edad de este niño, un día está con su padre en los campos, y este niño le da un dolor de cabeza muy fuerte. El padre lo lleva donde la madre, a la casa, y este niño muere. Ella sube, lo deja en el aposento alto de su casa y sale corriendo. Y su esposo le dice, mi amor, ¿qué pasó? Tranquilo, todo está bien. Y se va a buscar a Eliseo, que fue el que le había dado la promesa. Y Eliseo la va a venir y manda a su criado y le dice, vaya a ver qué es lo que quiere esta señora que la veo un poco alterada, que viene ahí. Mejor averigüe porque no quiero yo llevarme la bronca al principio. Y manda a su siervo y le dice a esta mujer qué es lo que estaba pasando, que si estaba todo bien. Y ella le dice una vez más, todo está bien. Y no es hasta que llega, hasta el momento donde llega, donde Eliseo, donde el que algo podía hacer por ella, donde el que representaba al Dios que ella servía, que derrama su corazón y le dice, mi hijo está muerto. Y Eliseo va a su casa y este niño vuelve a la vida. Amén. ¿Cuántas veces andamos con el corazón sangrando nosotros y andamos soltando y buscando ayuda en todo lugar y en todo lado, cuando deberíamos tener la actitud de saber quién puede hacer las cosas en nuestra vida? Ir a Él y saber que Él hará. Termino este punto número 1, los demás son más rápidos. Si estás en Getsemaní, no pongas tu fe en la carne, porque te fallará. Pon tu fe en Dios. Busca la soledad con Él y Él hará. Amén. En esta época que ahora todo es público, todo lo que hacemos es público. Usted va a una fiesta, si no tiene celular, no calza, porque todo lo transmitimos, todo lo enseñamos. Pero hay una riqueza de estar a solas con el Señor y derramar nuestro corazón en el que verdaderamente puede hacer algo por nosotros. Jesús lo entendió y fue a esa piedra a solas y clamó a su Padre. Amén. Segundo punto muy interesante es: abraza tu dolor. Abrácese usted mismo ahí donde está, porque todos llevamos dolor por dentro. Abraza tu dolor. Dice Mateo 26:38, y le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Estoy hecho leña, dijo. Hasta el punto de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y una vez más aquí vemos a aquel Jesús que hizo milagros. Una vez más vemos a aquel Jesús que caminó sobre las aguas, que fue glorificado por las multitudes, que sanó enfermos, que resucitó personas, diciendo: mi alma está destrozada, triste, angustiada, con una tristeza hasta la muerte. Y cuando estamos pensando en este Jesús todo glorioso y poderoso, tal vez nos encontramos en el momento más humano que Jesús pudo haber tenido, donde dijo: no puedo más. Las personas que servimos al Señor
pasamos por momentos así. Momentos donde queremos dejar todo botado, donde no queremos volver a responder una llamada, donde nos sentimos agobiados por simplemente ser la punta de la flecha que el Señor nos ha mandado a caminar. Pero estoy seguro que todos los demás que tal vez no están en un trabajo religioso, estoy seguro que también en la vida ustedes a veces, como se le atribuye a Mafalda, aunque dicen que no fue ella, dicen: paren el mundo que aquí me va. Llegan momentos donde nosotros queremos dejar todo botado, queremos detener este mundo. Y me encanta porque el Jesús más glorioso, el Jesús que hizo un ministerio perfecto, reconoce, dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Y aquí vemos a ese Jesús en su momento más humano reconocer cómo se sentía. Pero ¿cuántas veces nos obligamos nosotros como cristianos a no sentir? Y esto es algo que yo quiero decirle a usted esta mañana. Si usted está pasando por un Getsemaní, o va a pasar por un Getsemaní, o ha pasado por un Getsemaní, reconozca lo que está sintiendo. Reconozca, saque tiempo en ese tiempo a solas con Dios para decirle al Señor: Señor, así me siento. Y esto tal vez, no sé si será para todas las generaciones, pero sé que hay generaciones aquí sentadas de personas que se sienten culpables de tener tristeza, de tener dolor, de no vivir en victoria. Y quiero decirle, necesitamos muchas veces en la presencia del Señor reconocer cómo nos sentimos. Necesitamos ser cristianos y seres humanos que tienen dolencias. Vea lo que decía uno de los fundadores de la viña. No, vea qué lindo, también el Señor fundó la viña. Es la próxima, pero vea qué lindo. Dice el Salmo 51:17: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás. Y necesitamos reconocer lo que está pasando en nuestro corazón para llegar a Dios, abrazarlo y decir: sí, siento enojo, siento ira, siento frustración, siento dolor, siento tristeza, siento angustia, me siento desesperado. Y no solamente decir: no, si yo soy cristiano tengo que sentirme pura vida. Es necesario que aprendamos a abrazar lo que estamos sintiendo en nuestra vida. Vea lo que dijo ahora sí John Wimber, uno de los fundadores de la viña, dijo: no confíes en un líder que no renquea. Necesitamos ser personas que tienen dolores, personas que a veces están tristes, personas que reconocen que no todo lo pueden solos. Vea la siguiente frase: no reconocer nuestras debilidades y dolores es cerrar la puerta para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Necesitamos decir: Señor, me duele este pie, porque ahí tú obrarás. Necesitamos decir: Señor, me siento desesperado, porque ahí tú obrarás. Necesitamos decir: Señor, estoy triste, porque la alegría del Señor llegará a tu corazón. Amén. ¿Sí está conmigo o no? Bueno, reconozca si está dormido. Está bien, estoy dormido. Y el Señor lo va a despertar. Don Carlos Chacón dice una frase: Dios no trabaja con la versión editada de las personas. Necesitamos ser tal cual somos delante del Señor. A mí sí, si me ve en el parqueo y me quiere decir que todo está bien, dígamelo. Aunque si no me lo quiere decir, con mucho gusto podré ayudarle en algo. Pero ante el Señor necesitamos decirle: Señor, estoy cansado de mi matrimonio. Señor, estoy cansado de mis finanzas. Señor, estoy cansado de mi vida en general. Ante Él necesitamos ser 100% transparentes, abrazar el dolor. Y Jesús lo dijo: mi alma está triste hasta la muerte, me siento quebrantado. Necesitamos hacer esto
cuando estamos en Getsemaní. No es el momento para ser valientes, es el momento para decir, esta es mi debilidad, y el Dios valiente y poderoso obrará a tu favor. El siguiente punto que me encanta, tercer punto, es que cuando estamos en Getsemaní necesitamos un corazón rendido. Y entonces dice Mateo 26:37 que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y él comenzó a afligirse y a angustiarse. Y ya hemos hablado de esto. ¿Por qué se estaba afligiendo? Porque él vio la fotografía. Y yo quiero que usted piense un momento en quién es Jesús. O sea, la palabra de Dios dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese hombre que está ahí afligido y angustiado, él era el Verbo y él conocía la fotografía de la eternidad. Él sabía el plan. Es más, yo me imagino que él se sentó con Dios y dijo, ese es el plan que vamos a hacer. Él lo sabía. Y él empieza a afligirse y a angustiarse porque dijo, viene el momento. Y luego de esto, dice, si es posible, pasa esta copa de mí. Y quiero explicar esto rápidamente, sin profundizarlo mucho, pero en la cena de la Pascua hay 4 copas. Y la cena de la Pascua se desarrolla alrededor de estas 4 copas. Quiero hacer el anuncio, espero no meter la pata, pero el otro martes la gente de Llenos va a tener una cena pascual explicada por una persona experta en esto. Si usted tiene interés en conocer un poquito más de cultura sobre eso, puede hablar ahora con Charlie. Charlie, levante su mano. No sé si el cupo era limitado, pero bueno, a usted le dice, pide misericordia para que lo dejen ver. Pero bueno, la cena pascual entonces tiene 4 copas. Inicia con una copa, la copa de la santificación, luego la copa del juicio y la liberación, luego la copa de la bendición y rendición, y por último la copa de la alabanza, cuando se da por culminado la cena pascual. Y necesitamos recordar que todo esto que está pasando en la Pascua, también Jesús en sí mismo iba a cumplir la Pascua para nosotros, iba a ser la liberación completa para nosotros. Porque lo que celebraban era la liberación de Egipto, pero ahora en Jesús se cumple la libertad completa para nosotros. Los estudiosos del tema dicen que en la cena que tuvo Jesús solamente bebió 3 copas y faltaba la 4ª copa, que algunos dicen que se cumple en el momento que le dan vinagre estando en la cruz y donde dice entonces, completo es, consumado es. En este momento se ha terminado el proceso de liberación. Entonces cuando Jesús dice, pasa esta copa de mí, no está simplemente diciendo una frase ahí popular de los judíos, es porque Él sabe que falta una copa más, que es la copa donde iba a llegar el sufrimiento, es la copa que iba a culminar el trabajo que Él estaba por hacer. Y teniendo esto en mente, Jesús ora al Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Quiero hacer una traducción que tal vez muchos en algún momento de la vida hayamos hecho. Y es decir, Señor, por favor, no dejes que suceda esto. Yo recuerdo, les he contado un poco sobre los eventos, el evento del fallecimiento de mi mamá. Mi mamá un viernes en la noche entra en un paro cardiorrespiratorio y entra en coma. Había sido intervenida 2 días antes con una biopsia en su cerebro para determinar qué enfermedad tenía, que llevaba 2 o 3 años sin que los doctores pudieran determinar qué pasaba en ella. Eso es el viernes en la noche. Y recuerdo el sábado en la tarde estar con algunos familiares en el pasillo del Calderón Guardia. Y mi corazón decía, esto no va a terminar aquí. La vida de mi mamá es demasiado importante, una mujer que sirve al Señor, una mujer rendida a Él, y en mí había una convicción de que ese no era el final, sino que simplemente era un evento que estábamos viviendo ese día como familia, del cual dentro de unas semanas o meses simplemente estaríamos recordando
de manera alegre porque el Señor hizo algo. Y a veces llegamos a momentos en la vida donde le decimos, Señor, por favor, no. Por favor, que esto no pase. Esto no puede suceder así. Eso no hagas esto. Señor, tienes que intervenir ya. Necesito que algo hagas. Y a veces condicionamos al Señor. Y a veces lo condicionamos y le decimos, bueno, Señor, pero si haces esto, yo puedo hacer esto. O si realmente sanas a esta persona, yo me comprometo. Y no está mal. No está mal que hagamos esa oración porque Jesús la dijo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No está mal pedir que el Señor nos pase o no haga cosas en nuestra vida. Lo que está mal es que no queramos aceptar su voluntad. Porque Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, que esta persona o que esto no suceda. Pero al final de cuentas Jesús se enfocó y dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aquí entramos a un tema escabroso. ¿Cómo aceptamos la voluntad del Señor en nuestra vida? Eso será toda una serie en algún momento de nuestra iglesia. Vea, hay dos cosas con las que nosotros luchamos como hijos de Dios. Una es con el pecado. Luchamos con el pecado, que el pecado es, luchamos con querer hacer algo que no debemos hacer, ¿verdad? Saltarnos el semáforo en rojo, pagarle al oficial que nos va a hacer la multa, robarnos las picaritas del supermercado, ¿verdad? Queremos hacer eso, pero no debemos. Y como cristianos estamos en lucha con el pecado. Estamos luchando con esto en el interior, porque todos tenemos, al final de cuentas, intenciones un poco complicadas en nuestro corazón, y es una lucha constante que con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Pero la segunda lucha que tenemos como hijos de Dios es con la voluntad de Dios. Y muchas veces luchamos con no querer hacer algo que debemos hacer. Y esa es complicada, porque esa lucha usted se la echa solo. Porque el Señor tiene su voluntad y tiene su plan para su vida. Necesitamos aprender a rendirnos a la voluntad del Señor. Necesitamos expresar lo que deseamos que no suceda, pero al final de cuentas saber que Dios sigue siendo Dios para nosotros. ¿Y sabe qué? La voluntad de Dios plasmada en su vida es lo mejor que le puede pasar a usted, aunque hoy no lo entiendas. Amén. ¿Sí está conmigo? Bueno, ya vamos a terminar. Y el último punto es que vendrá poder sobrenatural de Dios. Entonces Jesús, luego de tener todo este camino por el Getsemaní, dice que se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Otra actitud, ya no está reclamando de por qué están dormidos, no. Ya el Señor había trabajado con su corazón. Las situaciones a las cuales se iban a enfrentar seguían siendo las mismas, pero Dios había empoderado su corazón para cumplir la meta y la faena, para ir seguro de lo que tenía que hacer. Y vean lo que dice este versículo, el siguiente: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ir al Señor no implica que las condiciones van a cambiar, implica que el Señor te dará las fuerzas para vencer lo que tengas que vencer, para luchar contra lo que tengas que luchar y tener esperanza en toda situación. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? El Señor al final no cambió la situación de la muerte de mi mamá, pero me tiene aquí sirviéndole, confiado en Él por su misericordia. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie.